Hola amigos, buenos días. Hace unos días el gobierno aprobó la ley de la Agencia de la Salud Pública. Agencia de la Salud Pública, que es un proyecto de ley que se tiene que pasar por el Parlamento, tiene que debatirse y tiene que aprobarse, a ver si se aprueba. En principio parece que los que apoyaron el gobierno Frankenstein, pues votarán a favor y el Partido Popular, especialmente Vox, lo están criticando. Y bueno, los demás partidos que estaban en contra de la investidura también, por ejemplo, la Unión del Pueblo Navarro. Quien más se opone contra esta ley es Vox. Bueno, ¿de qué va esto? Se trata de crear más burocracia, por un lado, más despilfarro. Por el otro, se trata de tener más controlada a la gente. Con esta agencia estatal de la salud pública se busca que todos los ciudadanos tengan que dar sus datos de manera forzosa. Y no solo los ciudadanos, sino también pues, las entidades públicas y privadas. Por lo que sea, hasta el momento, cuando ibas con tu médico de cabecera ya tenía todos tus datos de salud, porque todo el historial médico, desde que empezó a aparecer la informática, pues ha quedado como registrado. Ahí pone el médico de cabecera, tiene acceso a información de cada ciudadano sobre las enfermedades que tiene, los tratamientos que ha seguido, los problemas de salud y en fin, todo lo relacionado con su salud, incluido el historial de vacunas. Claro, esto ahora pues también el propio ciudadano tiene acceso a esta información y sabe qué información suya hay de salud si está, pues si tiene, por ejemplo, aquí en Cataluña lo que se llama la web Mi Salud, de cual yo no tengo acceso porque no voy mucho al médico, casi no voy al médico. Y para tener acceso a tu página de salud, pues tienes que meter una contraseña. Pero esta contraseña tiene una vigencia, que creo que es más o menos un año, y si no te la cambias antes de un año, pues te queda bloqueado. Entonces, yo ni siquiera tengo acceso a mi página de salud porque no renové la contraseña. Es que no pensé, se me olvidé. Y es que, como no pienso en médicos, nunca voy a los ambulatorios, nunca voy al servicio público. Conste que tampoco vaya al privado, porque hasta el momento no tengo problemas de salud, pero quiero decir que esta información en principio ya la tenían. Pero ahora os quiero controlar mucho más. Hasta ahora en España, como hay 17 comunidades autónomas y las competencias de sanidad están en cada una de las comunidades autónomas, cada una de las comunidades autónomas lleva sus modelos de sanidad propios, que pueden ser distintos de un lugar a otro. Y bueno, pues con esto se entiende una interferencia a las competencias de la sanidad autonómica y pues que haya un organismo estatal que esté por encima de todo esto. Bueno, pero lo más criticable no es esto. Lo más criticable es que sirva para control. Como ahora están buscando tener controlados a todos los ciudadanos. Nos quieren controlar, por ejemplo, con el euro digital, con las cuentas bancarias, con la utilización de las tarjetas bancarias o con la utilización del móvil. Nos quieren controlar, pues, por ejemplo, ahora que Hacienda quiere obligar a hacer la declaración de la renta por internet, pues es otra manera más de controlarnos. Nos quieren controlar con la implementación del euro digital y hacer desaparecer el dinero efectivo, que de momento no ha ocurrido. Y ahora, si no tienen bastante, nos quieren controlar también con los datos de salud. Datos de salud que se podrían manipular y hacer servir para, por ejemplo, pues obligarte a vacunarte. Lo de la vacuna del COVID, a mucha gente le fue muy mal. Ahora han habido más enfermedades, más defunciones que tienen que ver con la vacuna COVID. Y en fin, este tipo de cosas, obligarte a vacunarte en contra de tu propia voluntad. Y bueno, si das datos, por ejemplo, que eres una persona diabética, que eres una persona con cáncer, que eres una persona que tiene una determinada edad, y en fin, toda una serie de datos que se podrían manipular y se podrían usar en contra del propio ciudadano. Y en lo que la protección de datos
no usted, porque si es una ley que obliga a tener estos datos forzosos para que en caso de alguna epidemia, por ejemplo, o alguna crisis de salud, pues el Estado pueda intervenir y haga lo que les dé la gana. No olvidemos, por ejemplo, cuando pasó con lo del COVID, las restricciones, los confinamientos, que al final, pues el Tribunal Constitucional declaró que era ilegal, que no nos podían confinar, que no nos podían tener arrestados dentro de nuestras viviendas. Y luego lo de utilizar la mascarilla, si esto tenía que ser o no tenía que ser obligatorio, en base de qué criterios. En fin, una cosa que puede ser terrible, porque nos puede controlar más, nos puede obligar a una determinada serie de cosas. Porque miraos, por ejemplo, si tenéis cierta edad o habéis tenido ciertas enfermedades, si hay alguna especie de pandemia o, por ejemplo, otra pandemia parecida a la COVID, pues le pueden decir, mira, como que esta gente tiene todo este historial de enfermedades, todo este historial de bajas, pues a estos no se los protege, a estos se les deja morir y se salvaguarda a los demás. Es un caso, es un hipotético caso, es un ejemplo. Y fijaos que ahora el director general de la Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, un tal Tedros, un negro africano que me parece que es de Etiopía y bastante malo, porque es uno de los protagonistas de la pandemia COVID, que obligó a los confinamientos, a las restricciones, que llevó a la ruina a mucha gente y que también que muchísima gente no pudiera ser tratada de otras enfermedades. Este es Tedros. ¿Qué quiere Tedros? Quiere que se haga un tratado, que firmen todas, cuantas más naciones mejor, muchas naciones de la ONU, pues que firmen un tratado en el cual, en el caso de alguna epidemia o algún brote o en fin, una crisis de salud, pues que la ONU, no, perdón, que la Organización Mundial de la Salud tuviera todos los poderes. Es decir, que decidiera confinamientos, que pusiera restricciones, que obligara a determinadas vacunas. Y en fin, todas unas medidas que más bien serían represivas. Y esto es lo malo que tiene. Porque fijaos, ahora si se saca adelante esta ley estatal de salud pública, pues se trae otro instrumento más que podrá hacer servir la Organización Mundial de la Salud, pues para tener todo más controlado. Y esto ya es privarnos de nuestras libertades y nuestros derechos y consentir que haya un poder totalitario, un poder dictatorial y además global a través de la Organización Mundial de la Salud, para que decida sobre nuestras vidas y también sobre nuestras haciendas, porque nos pueden quitar lo que es nuestras propiedades. Pues bueno, esta ley que el Partido Socialista Obrero Español, junto con Sumar, quieren imponer aquí en España, como esta ministra comunista, Mónica García. Claro, Mónica García es comunista, partidaria de las dictaduras, de ordeno y mando, y que los ciudadanos poco cuenta o poco vale. Pues esto puede servir de instrumento para la Organización Mundial de la Salud. Si en el mes de mayo hay algunos países que se incluyen, que se involucran y firman este tratado, que posiblemente aquí España lo firmará porque Pedro Sánchez cede mucho a esta élite, a este poder global, a esta dictadura global, y a esto nos está llevando. Fijaos que esta ley de agencia estatal de salud pública no ha sido debatida por otros agentes, ha sido una decisión política, hay unos intereses políticos. Y no las han debatido, por ejemplo, los científicos, los médicos, las organizaciones, por ejemplo, del cáncer, de la diabetes, de la obesidad, de cualquier tipo de enfermedad. Y otros ciudadanos interesados que en esto no han contado, que se tendría que debatir, porque hay pros y contras. Y las que están contra, los peligros, los riesgos son muchísimo mayores, porque el problema que hay en el momento actual es que los ciudadanos cada vez tenemos menos derechos y menos libertades, porque cada vez hay más leyes, hay más burocracia, hay más regulaciones. Ya lo dijo una vez, por ejemplo, yo me acuerdo en la antigua Roma, un historiador que también fue senador, un tal Tácito, dijo que
cuantas más leyes, más se corrompe el Estado, porque acaba siendo más arbitrario, tiene más poder de mando, obliga más, impone más restricciones, más prohibiciones, o sea que la persona que tiene poder hace lo que quiere. Y la persona, los gobernados, los ciudadanos, pues cada vez quedan más atrapados, tienen menos derechos y menos libertades. Como decía Tácito, cuanto más leyes, más corrupción, más corrupto todo, peor va el Estado. Porque las leyes solo tenían que ser las necesarias, bien hechas, bien redactadas y justas. Así es como se debería hacer. Y un Estado va mucho mejor cuando hay muy pocas leyes, cuando son justas y cuando están bien hechas y van con buenos principios, con muy pocas leyes, pero leyes que sean pues amplias y al mismo tiempo breves, que abarquen solo lo necesario y que no quebranten las libertades ni los derechos de los ciudadanos, porque los ciudadanos, cuanto más libres, mejor. Y este es el peligro a lo que nos vamos. Es importante saber que si esta ley la aprueba el Parlamento, pues vamos a perder mucha privacidad. Les tendremos que dar nuestros datos por la fuerza. Las demás entidades también pueden dar datos nuestros. ¿Qué otras entidades? Pues compañías de seguros, los bancos, en fin, todos organismos públicos o privados que tengan datos nuestros. Pueden dar por ley estos datos que se nos pueden poner en contra nuestra. Y esto no nos conviene y no nos interesa. En esto hay este riesgo. Pues hay riesgo que empleen mal nuestros datos. Hay riesgo que nos reprima muchísimo más. Porque, por ejemplo, nos puede decir una persona como que tiene una tensión alta y pues hay una pandemia o una epidemia de no sé qué, pues esta persona se tiene que quedar en su casa y no puede salir de su casa. O bien, una persona que tenga, por ejemplo, está un grupo de sangre, pues que ahora hay esta epidemia, o ahora porque lo quiere el gobierno, pues que esté obligado a llevar una mascarilla, por ejemplo, o que no pueda utilizar transporte público. En fin, esto de dar datos es muy arriesgado y es muy peligroso y también tiene su parte negativa, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, os lo digo porque el gobierno ha sacado adelante esta ley y la aprobó sin demasiada publicidad, mientras nos distraen a los ciudadanos con otros temas que te tiene ahora, por ejemplo, algo que han ocultado bastante las protestas de los agricultores y ganaderos, pues que sale a la televisión estos programas de rosas, de los famosos, de sus divorcios, de los hijos de los famosos que critican a sus padres, y en fin, de el beso de Rubiales, y en fin, de toda una serie de tonterías que yo no las sigo, que sirvan de distracción, pues para que no sepan qué leyes está sacando el gobierno adelante, y que las quiere llevar al Parlamento sin demasiada publicidad, porque yo ya os lo he dicho, esta ley que quieren sacar adelante, esta ley que ha aprobado el gobierno y que el Parlamento tiene que aprobar o no aprobar, no ha sido debatido, sobre todo por los agentes más afectados, los propios ciudadanos, los que tengan amplio conocimiento sobre el tema, los científicos, los propios médicos. Cuando se está hablando de salud o de leyes de salud, ¿cuántas veces se está consultando a los médicos? Que los médicos son los que más saben de salud. Y también los primeros que desean que los ciudadanos no se enfermen y que tampoco pierdan las libertades, la mayor parte de los médicos, porque la mayor parte de los médicos son de vocación, son personas honradas, honestas, y quieren lo mejor para los demás. Pues ya lo veis, solo se ha sacado adelante esta ley, se quiere sacar adelante esta ley por intereses políticos que no van a favor de los ciudadanos, sino de otros intereses oscuros, de tener más control sobre la población. Lo que me lleva a recordar la obra de George Orwell, 1984, de El Gran Hermano, que lo quiere controlar todo, para tener a todos los ciudadanos sumisos, esclavizados, sin ningún tipo de poder, sin ningún tipo de oposición. Quiere tener todo el control y en cierta medida vamos así, porque por ejemplo, fijaos en China. China es un país comunista, bueno, gobierna el Partido Comunista y la economía va con ciertas formas capitalistas, pero ahí los ciudadanos no tienen libertades.
ahora aquí en el caso de esta ley, imaginaos que está acá adelante, luego pues conociendo nuestros datos de salud, también pueden ver, por ejemplo, esto que se llama la huella de carbono, que con la huella de carbono, pagando con la tarjeta, pagando como un móvil, lo que consumes, los viajes que haces, pues con toda una serie de datos que van hacia muy pocas manos o una sola mano, la que tiene poder total, un poder inmenso, pues es el que pueda decidir, pues, castigarte, reprimirte, expoliarte, marginarte. Y entonces, como el poder que hay por encima es tan grande, tan potente, esto es un peligro y hay que contrarrestarlo. Hay que hacer que los poderes tengan divisiones y que realmente estén por los intereses de los ciudadanos. Intereses que sobre todo tienen que ser las libertades y los derechos individuales, los que necesitamos las personas, los ciudadanos, para la convivencia y para vivir bien. Pero bueno, ya cada uno de vosotros ya tendrá su opinión sobre esta agencia estatal de salud pública, que por supuesto nos va a costar más dinero. Van a enchufar a una serie de gente que se aprovechará de esto y se van a forrar, porque todo lo que es empleo público está demasiado bien pagado y se tiene que pagar con nuestros impuestos. Y además, para cosas que lo más previsible es que vaya contra nuestro. Por tanto, es importante que sepáis esto y que toméis conciencia de esto, que lo habléis con vuestros pues, amigos, familiares, vecinos, para que sepan lo que está pasando y pues si se puede evitar, mucho mejor. Bueno amigos, tengáis un buen domingo y hasta el próximo vídeo. Adiós.